Así que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Vamos a estar leyendo esa porción de la Biblia, Romanos capítulo 5. Y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 11 de este pasaje. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 1 en adelante. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer todos al unísono esta porción bíblica. Quiero que vaya fijándose allí en varias cosas que este pasaje nos presenta. Y como dije, vamos a estar usándolo como base para nuestro tema. Romanos 5, del 1 en adelante. Leemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, es una palabra preciosa, una palabra que ha sido dada por el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos que al fin y al cabo la salvación por medio de la justificación, el tema que vamos a desarrollar, Señor, realmente es una bendición poder saber que hemos sido salvos y que la justificación, la declaración tuya de nuestra inocencia siendo culpables, nos asegura a nosotros la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la obra tuya en nuestras vidas. Padre, te damos gracias pues por esta tarde, por este tiempo, y te alabamos una vez más y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. El hombre que escribió este pasaje un día iba camino de Damasco, dice la palabra, allá en Hechos 9. Dice que iba respirando amenazas de muerte, tenía un deseo de exterminio de aquellos humildes hombres y mujeres llamados cristianos. Y mientras iba en ese camino se le apareció de repente el Señor Jesucristo y le preguntó diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón.
Y dice que aquel hombre se cayó y temblando preguntó: ¿quién eres, Señor? Y nosotros conocemos el resto de la historia. Cuando él cayó a los pies de Cristo, él entendió que no estaba persiguiendo a los cristianos, sino que estaba persiguiendo al mismo Cristo. Y en ese momento conoció a Jesucristo como el Salvador de su vida. Se arrepintió de sus pecados, se convirtió al Señor. Y ahora este hombre escribe una de las porciones más grandes de la palabra, como es Romanos capítulo 5, por si no lo sabía. Es el hombre que antes era un fariseo, que antes se justificaba, que antes creía que por las obras de la ley el hombre sería salvo. Él creía que haciendo lo que hacía en nombre de Dios estaba acumulando puntos para llegar al cielo más rápido. Pero ese hombre se encontró con Jesucristo y el Señor lo transformó, el Señor lo cambió. Y llegó a escribir esta porción de la Biblia que comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amados hermanos, no sé si sabía, yo quiero que lo sepa hoy. No sé cuánto usted sabe de la justificación, cuánto ha aprendido de esta doctrina. Pero si hay una doctrina en la Biblia que cada creyente, sea nuevo o viejo, tiene que saber, es la doctrina de la justificación. ¿Por qué razón? Porque es esta la doctrina que nos asegura a nosotros si somos salvos o no. Nos da la seguridad, la certeza si pertenecemos al Señor o no, si hemos sido perdonados o no. Yo siento en mi corazón esta tarde decirle esto, y ojalá si usted nunca, si no había pensado o no había oído este tema de la justificación, lo escuche con mucha atención y revise su relación con Dios, revise su experiencia con Dios, y entonces allí en su corazón le dé gracias a Dios porque ha sido justificado por el Señor, no por sus obras. Y si no es así, revise entonces su relación también con Él. Y entonces arriésguese a decir esta tarde: Señor, yo no había entendido esto. Pero gracias porque esta palabra hoy me va a enseñar la importancia que tiene para mi vida. ¿Sabe? Acabamos de cantar 3 signos de Navidad. De repente usted dice: ¿qué relación tiene esos signos con la justificación? Toda la relación del mundo. Toda. Porque el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, es precisamente el acto más sublime, más grande de la historia, y que tuvo que ver precisamente con eso, que el hombre es un pecador, ha sido un pecador y necesitaba una salvación, necesitaba la justificación. Simplemente para dar una definición corta, precisa, pero que nos oriente. Cuando usted está escuchando la palabra justificación, ¿qué es la justificación? Hermano, la justificación es el acto mediante el cual Dios te declara, escuche esto, te declara inocente, sabiendo que tú has tenido toda la culpa y que hemos tenido toda la culpa para merecer el castigo eterno. Esa es la justificación. Sencillo, pero hermano, lo más profundo, es lo más grande que nosotros podemos saber. Es la declaración de inocencia sabiendo que soy culpable. Y usted se pregunta: ¿en qué tribunal se da semejante cosa? En la tierra, olvídese, por más que se pague, por más que se haga, siempre va a haber una culpabilidad. Y al final yo quiero que usted escuche una de esas declaraciones que voy a decir respecto a esto, de la justificación de parte del Señor. Se dio cuenta que en esta porción aparece 4 veces la palabra gloriarse y gloria. ¿Se dio cuenta de eso? Y uno de los textos que nos muestra precisamente esto está allí, comenzando apenas el versículo 2. Quiero hacer mención a eso porque luego voy a seguir. Dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Más adelante, entonces, seguimos leyendo acerca de esto. Por ejemplo, cuando vamos a los versículos finales,
dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en quién? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, quiero compartir esta tarde los pensamientos. Quiero animarle para que usted esté muy despierto esta tarde por el tema que vamos a tocar. Y vamos a decir por un lado que la justificación por su sangre revela, escuche esto, el incomparable amor de Dios por nosotros. ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es sino la demostración más grande del amor de Dios por nosotros. La humanidad no entiende eso. La humanidad lo que entiende es que este es el tiempo de hacer dinero. Lo que no se hizo en el año se hace ahora. Esa es la Navidad para el comercio. Y ¿sabe qué? Muchas veces el cristiano cae en eso también. ¿Usted sabía que la época donde el cristiano se cansa más es en esta época? Donde trabaja más, donde se esfuerza más. Pero nosotros debemos saber, por aquello de que este es el mes de la Navidad, se dice, aunque realmente Jesús no nació en diciembre. Los que conocen bien el asunto dicen que Jesús pudo nacer en el mes de marzo o abril. Sin embargo, este es el mes que se celebra. No vamos a entrar en discusiones aquí históricas, teológicas, porque no es la idea. Este es el mes que se celebra. Pero lo que quiero hablar es que el amor de Dios ha sido manifestado. Y se lo voy a demostrar en tres formas. Primero, vaya al versículo 6, para que entendamos esto, de esta justificación por la sangre del Señor, obviamente a través de la fe, que nos revela ese amor de Dios. Versículo 6 dice, porque Cristo, ¿cuándo qué? Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora agarre esto, hermano, porque aquí hay algo extraordinario. Este texto nos llama la atención varias cosas. Una de ellas cuando dice, cuando éramos débiles. ¿Y cuándo fue que fuimos débiles? Por supuesto, desde que hemos sabido que somos pecadores, somos débiles. Pero ¿cuál es la buena noticia? Dice, cuando éramos débiles, entonces vino la manifestación del Señor. El texto dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, aquí hay dos palabras que yo quiero llamar su atención. Obviamente estamos hablando de esa debilidad. Esa debilidad fue el resultado de cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, cuando nuestros padres pecaron. El hombre se constituyó en un débil desde todo punto de vista. Hablamos de la debilidad de la carne. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza pecadora. Pero no solamente esto, se habla también, utiliza la palabra no solamente débil, sino impíos. Impíos. Hermanos, no hay palabra más fuerte para describir a un ser que es pecador como la palabra impío. ¿Qué es un impío? Alguien que no es pío. Así es. ¿De dónde viene la palabra piedad? Y la palabra impiedad. La palabra piedad es alguien que es una persona piadoso, consagrado, dedicado, una persona que ama al Señor. Pero más que eso, la palabra tiene que ver con ese sentido de que nosotros, en nuestro corazón, hay un cambio de vida y en ese sentido nos movemos en esa vida de piedad. Pero la impiedad es todo lo contrario. Así que el hombre impío es aquel que es un pecador. Entonces dice la Biblia que Cristo, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, ¿qué sucedió? Él murió por nosotros. ¿Qué es la justificación? Ese acto de declararnos inocentes por medio de ¿qué? De la muerte del Señor. ¿Qué revela esto? El gran amor de Dios por nosotros. Hermanos, cuando uno predica, uno trata de buscar la mejor forma de poder vaciar, de poder explicar una doctrina que es tan sublime, que es tan grande como esta doctrina de la justificación. Pero la mejor manera que uno puede entenderla es cuando el mismo texto nos sugiere eso, que siendo débiles, siendo impíos, Cristo murió por nosotros. El Señor entregó a su Hijo, hablando de eso. ¿Cuándo lo hizo? En su tiempo, dice,
mira el texto otra vez. Cuando éramos débiles, a su tiempo. Esa palabra también es interesante. Mira, el Señor no nació ni antes ni después, sino en el tiempo exacto. Y aun cuando dividió la historia en antes y después, la Biblia dice que cuando llegó al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y por supuesto, venido dentro del concepto de lo que era la expectativa mesiánica, lo que se estaba esperando. El reloj de Dios dio su hora en el nacimiento del Señor. Murió hace 2000 años, eso es lo que nosotros así entendemos. Y hermanos, es importante decir esto porque en el reloj de Dios, que no se atrasa ni se adelanta, hay una precisión. El Señor nació cuando tenía que nacer, en el tiempo exacto. Fue anunciado desde el Génesis 3:15 a través de todos los salmos, los proverbios, los profetas, hasta que llegó el día del nacimiento, el glorioso día del nacimiento. Él entonces murió, obviamente, como dice la Escritura, la palabra del Señor. El escenario mundial tenía que ser propicio, todo estaba allí perfecto. Pero vamos a otra idea del versículo 8. Estamos hablando ahora del amor de Dios, en esa demostración de lo que significa la justificación. Mira el versículo 8. Este es uno de los versículos preciosos, preferidos por nosotros. ¿Lo sabemos de memoria, hermano? Dígalo de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó bien eso? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Póngale allí Juan 3:16 si quiere. Pégalo. Póngalo allí junto. Y tiene la misma idea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Justificación. Esa es la doctrina de la justificación. Que siendo aún pecadores, merecíamos el castigo eterno. ¿Qué sucedió entonces? Él murió por nosotros. La salvación nuestra no es sino un acto insondable, escuche esto, inimaginable e incomprensible del eterno amor de Dios. ¿Puede usted entender eso? No lo entiende, ni yo tampoco. No lo entendemos. Pero lo que sí sabemos es que en el eterno plan de Dios, sabiendo de antemano que el hombre iba a pecar, ¿qué sucedió entonces? Lo amó. Lo amó de tal manera. Hermanos, quiero decir esto para que entendamos lo que esto implica para nosotros. Dios pudo haber acabado con el hombre cuando pecó. Lo hizo con los ángeles. Este es el misterio más grande que aún la eternidad no nos alcanzará para entenderlo. Dios pudo destruir y acabar con el hombre cuando pecó, pero no lo hizo. Lo sacó del huerto del Edén, lo dejó, obviamente para que viviera las consecuencias de su pecado, pero no lo exterminó. Ahora uno llega a otra historia. El hombre se corrompió. Dice la Biblia que en la era antediluviana todos los pensamientos de Dios eran de continuo al mal. El hombre se había desviado hasta el extremo que dice que le pesó a Dios haberlo hecho, haberlo creado, y entonces Dios decidió destruirlo. Pero uno se encuentra que en esa decisión divina hay una familia que todavía está allí, la familia de Noé, 8 personas. Yo creo que ayer en la clase como que hablábamos nosotros de eso, hablábamos de un Dios misionero. Exactamente. ¿Cómo es que Dios dejó a 8 personas? ¿Por qué no los acabó? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es amor. Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros.
Ah, pero eso no se queda allí, vamos a ver otra idea. Vaya al versículo 10. Estamos hablando del amor de Dios que nos describe el acto de la justificación. Mire el versículo 10. Estoy saltando allí porque luego voy a conectarlos todos los versículos. Versículo 10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, yo por eso le dije, este pasaje es único, es sublime. Yo no sé si alguna vez usted ha leído este pasaje. ¿Cuántos los han leído? Levanten su mano. ¿Han leído Romanos 5? Hermano, si no ha leído usted Romanos 5, salga hoy a leerlo. Porque aquí está su razón de ser. La palabra reconciliación es una de las más poderosas de nuestro diccionario. Nada le hace más bien a la vida que restablecer una relación rota, reconciliar dos bandos en pugna, romper los muros de separación. Una pareja que se llega a enemistar, qué cosa más bonita es reconciliarse. Dos amigos que eran muy amigos se enemistaron, qué cosa más linda es reconciliarse. Y así va y va y va. Pero hermano, déjeme pero para que lo veamos de esa manera. Por lo general, cuando hablamos de la reconciliación, estamos hablando de uno de los temas que en el caso divino, quien hizo la mayor parte, ¿quién fue? Para que nos reconciliáramos nosotros. Es Dios, hermano. Fíjense lo que sucede en el mundo. Con todo lo que Dios hizo en enviar a Jesucristo, el hombre no busca esa reconciliación con Dios. No la busca. ¿Por qué? Porque no está interesado. Su corazón está tan endurecido que no entiende las implicaciones de esto. Pero el pasaje nos muestra que a través de la muerte de Cristo entonces nos reconcilió. La reconciliación es un puente que une un vacío. Me encanta esa definición. La reconciliación es un puente que une un vacío. Y es cierto, cuando usted ve un puente, usted se da cuenta que hay un vacío. Por eso se pone para cruzar, pero hay un vacío. En su corazón y en mi corazón había un vacío. ¿Qué sucedió entonces con ese vacío? Un día usted invitó a Cristo a su corazón. Y lo que hizo exactamente Dios fue poner un puente entre Él y nosotros. Y ese puente se llama Cristo. Entonces nosotros ahora conocemos a Él por medio de la reconciliación. Ese puente nos ha unido ahora al Señor. Y hermanos, en esto entendemos cuando Pablo habla. Dice que siendo enemigos, yo quiero pensar esta tarde, hermano, que si usted tiene un enemigo, hablando de alguien, ojalá no tenga enemigos, por cierto. Ojalá no tengamos enemigos. Pero en el supuesto que usted tenga un enemigo a otra persona, hermano, no es lo mismo tener a otra persona como enemiga que tener a Dios como enemigo. Porque tener a Dios como enemigo implica, hermano, una posibilidad de separación eterna. Por eso es que cuando se habla de reconciliación, Dios hizo todo. Nos amó, nos buscó, se acercó a nosotros. La Navidad significa eso, Dios con nosotros. Se arriesgó a venirse de esa manera. ¿Para qué? Para que el hombre le conociera. Se estableció ese puente. La reconciliación es el acto de traer al pecador sin ninguna posibilidad de salvación al seno de los brazos divinos. Esto explica por qué ahora somos herederos con Cristo y coherederos con Él. Entonces la reconciliación nos trajo a Él y nos hace partícipes de toda una gran bendición. Vamos a verlo de esta forma. Como se abrió un camino para entrar al cielo, ahora yo tengo todo el acceso para ir a su presencia. Pero no solamente eso, sino que ahora entonces yo disfruto de todos sus bienes espirituales. Mi segunda verdad en esto, la justificación por su sangre nos abre las puertas, para afirmar lo que estaba diciendo ahora, a los regalos divinos.
Vayan al versículo 2, mis hermanos, vayan ahora hacia atrás. Miren lo que dice el versículo 2. Por quien tenemos que entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, un primer regalo que aparece aquí es el regalo de la gracia de Dios, el resultado de la gracia de Dios. La oración por quien también de este texto es una manera de decir que además de lo anterior dicho, esto viene ahora, esto le sigue. ¿Qué le sigue? La llamada, la glorificación o la gloria de la justificación. ¿De qué está Pablo hablando? ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Por qué es tan importante este resultado? Mis amados hermanos, porque él está hablando de la gracia, de la gracia. Ahora véanlo esto. Por un lado hemos dicho que hemos sido salvos por el amor de Dios, a través de Jesucristo, su muerte, su entrega. Todo esto para llegar a poner en la parte final el tema de la justificación. No olvidemos que ese es el tema que nos asiste. Cuando nosotros abrimos el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos encontramos con algo sorprendente. Y dice que debemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar ayuda, dice, en el oportuno socorro. Hermanos, hay de parte de Dios por lo menos 3 tronos. Hay el trono que se llama el tribunal de Cristo. Hay el trono blanco. Pero a mí me gusta el trono de la gracia. ¿Sabe por qué? En el tribunal de Cristo, el trono del tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer todos los cristianos, se tomará en cuenta nuestras obras. El trono del juicio del gran trono blanco, obviamente sabemos que para el comercio. Pero esta parte de la gracia, cuando habla de la gracia, hermanos, es el más grande resultado de la justificación. Es que cuando Dios me declaró inocente, yo entré a ese trono de la gracia. Entré, y que yo entienda esto, el trono de la gracia significa que a través de Cristo tengo acceso, puedo participar, puedo apropiarme de ese regalo. ¿Cuál es el regalo? La gracia, porque eso es lo que significa la palabra gracia, regalo inmerecido de parte de Dios. Ahora entonces yo tengo la bendición de ser parte de este regalo divino. Jesucristo es el único que estableció entonces la posibilidad de llegar allí. Se conoce como el pontificador y el gran mediador para entrar ahora en ese trono. Hermanos, olvídense que el Papa es el que se comunica con Dios, en el sentido de que es el pontífice. El pontífice, que significa constructor de puentes, se llama Jesucristo. No hay otro nombre debajo de la tierra, del sol, dado a los hombres, que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Por lo tanto, Él es el camino a la gracia. Hay un trono de la gracia, pero hay un pontificador, y ese pontificador es Jesucristo, que nos ha conducido allí. Cuando llegamos entonces ante ese trono, entonces Dios nos mira no por lo que somos, sino a través de Jesucristo, que es el puente que nos condujo a ese trono de la gracia. Y ahora nosotros somos bendecidos a través de esa gracia. Pero hay algo más todavía. Vayan al versículo 1. Ahora nos remontamos hacia atrás. Mire el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Ahí está el corazón de lo que estoy diciendo. Justificados pues, ¿qué? Por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, mis amados hermanos. Ahora, síganme en esto. Por un lado tenemos que en el trono de la gracia Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y una de las cosas que Dios puso en nuestra vida, ¿sabe qué es? La paz de Dios. Quizás usted dice, bueno, pero eso es normal. No, no es tan normal.
porque usted era enemigo de Dios. Y la primera cosa que hizo Dios fue reconciliarlo con Él. Y al reconciliarlo, le dio su paz. Y ahora, hermano, usted tiene en su corazón la paz de Dios, no cualquier paz. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, sino como yo la doy. ¿Cuál paz tiene usted? ¿Qué tipo de paz tiene usted? Yo espero que sea la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz del Señor. Porque a veces hay creyentes que dicen que tienen paz, pero andan con una cantidad de problemas en su vida. Una ansiedad terrible, unas preocupaciones, una vida como si fuera cualquier inconverso. No puede ser. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene paz en su corazón. No cualquier paz, es la paz de Dios. Por lo tanto, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias de la vida, usted dice, pero bueno, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo la paz del Señor. ¿Qué me está robando la paz? ¿Qué me está quitando la paz? Si yo tengo esa paz, que es la paz de mi Señor. Ay, hermano, ¿cómo provoca esto? Y voy a otra verdad que aparece en el versículo también 2 otra vez, pero la voy a mencionar de esta manera. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Qué lindo eso, estamos firmes, o sea, no vamos a movernos de un sitio para otro. Pero mire esto, y nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Ahora déjenme dar un resumen. Primero, Dios nos da el acceso a su gracia a través del puente, ¿no es cierto? Luego nos da la paz en nuestro corazón. Pero por si faltara algo, nos da la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo no entender esta doctrina de la justificación? Los resultados, los beneficios, las bendiciones que hay detrás de todo esto. Ahora nosotros sabemos que hay una gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es la que vamos. O la que tenemos y la que vamos. Por cierto, hay creyentes que piensan que la gloria de Dios solamente la vamos a tener cuando lleguemos allá al cielo. Usted se está perdiendo de una gran bendición, porque ya la gloria de Dios se ha manifestado. Ya nos la dio. Hablando de Cristo dice, y vimos su gloria. Se nos reveló cuál gloria, la gloria de Dios a través de Jesucristo. Si yo tengo a Cristo, tengo la gloria de Dios. Y cuando llegue al cielo, esa gloria será completa. Ay, hermanos, qué cosa más linda esta. Entonces, usted y yo tenemos la esperanza más gloriosa, más segura, y es en la gloria de Dios. Los hombres buscan la gloria del mundo, pasajera, banal, la que se va rápido. La gloria de los negocios, la gloria de los deportes, la gloria de la fama, la gloria de la sensualidad. Esas glorias, pero se acaban. La gloria que no se acaba, sino que permanece para siempre, es la gloria de Dios. Y esa gloria cada vez va creciendo y desarrollándose para que nosotros cada vez más tengamos esperanza en esa gloria. Usted tiene que gloriarse no en sus conocimientos, no en sus habilidades, no en lo que usted es, sino que usted se gloria en la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, voy a mi parte final. Y ahora sí quiero que usted se despierte bien, porque esta parte que viene, para mí es como el resultado final de la justificación. Vaya al versículo 9. Dice, pues mucho más, aquí viene esto, ya, estando ya justificados, ese es el tema, ¿en qué? En su sangre, por él seremos, ¿qué? Salvos, pero ¿de qué? De la ira, hermanos. De la ira. Bendito sea Dios que a través de la justificación por su sangre hemos sido liberados de la ira de Dios. Eso es lo que nos dice el texto, la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso nos lo muestra el Antiguo Testamento. Era necesario una víctima, un derramamiento de sangre continuo, constante. Los sacerdotes tenían todo el tiempo que abrir un animal y derramar la sangre. Yo me imagino a esos sacerdotes todos los días llenos de sangre. ¿Te imaginas eso en el altar? Todo el tiempo hacían eso. ¿Por qué?
Porque la gente pecaba, como pecamos hoy. Cometí un pecado, de repente un pecado chiquitico y traía una paloma. Pero si un pecado más grande traía una oveja. Y si era más grande traía un toro, dependía, ¿no? Pecaban y tenía que traer una víctima. Y todo el tiempo estaba sacrificándose esa víctima, derramando esa sangre, derramando esa sangre, derramando esa sangre. Y la ira de Dios estaba allí. Nada podía satisfacer todavía a Dios. Y la ira de Dios estaba allí contra el pecado. Un día, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron y dijeron esto: todos los sacrificios que los hombres hagan para cancelar su deuda de pecado no me satisfacen. Por lo tanto, uno de nosotros tres tiene que ir a morir por ese hombre pecador. Ahora imagínense la decisión en la eternidad. Ella aparece la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo dijo: yo estoy dispuesto a ir. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque la ira de Dios contra el pecado, hermano, seguía. El hombre podía sacrificar todas las víctimas, derramar toda la sangre, pero estaba allí todo el tiempo, la ira de Dios. Y eso pesaba sobre el hombre, pesaba sobre las familias, tenía que hacerlo siempre. Cuando Cristo vino, murió, que nació, creció y llegó el día de la muerte, un día tomó a sus discípulos una noche y se fue al Getsemaní. Y allí se puso de rodillas y oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oró 3 veces y Dios no respondió la oración. Dios el Padre no respondió la oración. Fue a sus discípulos, estaban angustiados. Fue a sus discípulos, los halló durmiendo. Les preguntó: ¿por qué no oráis y veláis para que no entréis en tentación? Y regresó y oraba. El doctor Lucas, que es especialista en esos detalles, dice que el sudor que salía de sus poros era como sangre. Los teólogos han tratado de interpretar esto. ¿Por qué Jesús, al orar, su sudor era como grandes gotas de sangre? ¿Por qué? ¿Porque iba a enfrentar una cruz? No. Porque otros hombres lo habían enfrentado ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él estaba tan tembloroso? ¿Por qué él estaba tan angustiado? ¿Por qué él estaba en esa condición tan humana? Hermano, porque la ira de Dios se iba a derramar sobre él. Escuche esto, no sobre la humanidad, sobre él. Y en una sola persona, en un solo hombre, Dios iba a poner toda su ira que tenía que ver con nuestros pecados. Fue por eso que cuando Cristo se levanta de aquel estado de agonía, y él dice, y la historia dice que él se levanta y dice: vamos, se acerca el que me entrega. Hebreo nos va a explicar, dice que por el gozo puesto en la cruz, el gozo, dice, no la tristeza, el gozo puesto, entonces se levanta. Después que él venció, escuche esto, hermanos, la salvación nuestra no se decidió en la cruz. La cruz fue el resultado, se decidió en el Getsemaní. Porque cuando él se levantó de aquella angustia, de saber que la voluntad de Dios era poner toda su ira sobre él, entonces fue obediente, y dice obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dice la Biblia: pues mucho más estando ya justificado en su sangre pasada, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, y termino diciendo esto según el versículo 10, que esa salvación de la ira de Dios tuvo que ver precisamente con este acto de que éramos enemigos. Dice el versículo 10: porque si siendo enemigos, otra vez, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, ahora seremos salvos por su vida.
Como queremos decir, si fuimos salvos o reconciliados por la muerte, cuanto más ahora que la ha resucitado, seremos también reconciliados. Ahora, poniendo las dos ideas juntas, estamos hablando de que la justificación de nuestro Dios nos libra de esa ira venidera, porque ahora a través de Cristo nosotros le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios y somos de Él. Déjenme contarle esto y termino. Hay tres acusadores en nuestras vidas. Uno se llama Satanás, que te acusa todos los días. Tú eres pecador, tú has hecho esto, tú has hecho lo malo, tú sigues haciendo lo malo, tú eres pecador. Hay una conciencia que me dice, tú eres malo, tú eres malo, tú eres pecador. Y por si faltara algo, hay algunos que dicen, mira, tú eres malo. También te acusa, tú eres malo. ¿Y sabes qué es la justificación? Déjeme decirle esto. La justificación es que cuando Satanás, mi conciencia u otros me acusan, entonces Dios agarra su libro, donde está mi nombre, y allí solamente encuentra una página en blanco. Y esa página en blanco dice, no hay ningún registro en algún lugar de este archivo que mi hijo haya hecho algo malo. No sé si me está escuchando. Cuando los acusadores vienen y nos dicen, tú eres un pecador, tú estás condenado a ir al infierno, tú vas a morir para siempre, entonces el Señor abre el archivo y dice, el nombre de Eric está aquí, pero descubro que Eric no ha hecho nada malo. Entonces como digo, ¿cómo es la cosa? Sí, no ha hecho nada malo. Porque un día él recibió a Cristo como su Salvador. Y en el momento de recibirlo, yo lo declaré inocente. Él era culpable, pero yo lo declaré inocente. Ese es el tema de la justificación. Si no lo había oído antes, sepa que usted no solamente es un hijo de Dios. Y escucha ahora esto. No solo perdonado sus pecados, sino que la justificación, hermano, nos da a nosotros ahora. Escuche esto. La justificación, mientras el perdón elimina la pena de nuestros pecados, la justificación, escuche, elimina toda la acusación que haya contra nosotros. Por lo tanto, concluimos diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que así sea. Gloria a Dios por su palabra. Yo no puedo entender otra cosa de su palabra, sino aspectos como estos. Un hombre como Pablo, que se justificaba a sí mismo, y por la ley ahora escribe que la única manera como el hombre puede ser justificado es por la fe a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ahora nosotros le amamos y le servimos porque somos sus hijos, pero ya justificados, declarados inocentes. Si usted sigue escuchando esa voz que le dice, tú eres culpable, dice, ríase de eso, y dice, yo no soy culpable, yo soy un hijo de Dios, porque Él me declaró inocente y en su archivo aparece que yo no he hecho nada. Eso solamente lo entiende un hijo de Dios. Solamente lo entiende un cristiano. Solamente lo entiende alguien que ha recibido a Cristo en su corazón. Vamos a orar, puestos de pie.